Estimadas alumnas y alumnos del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, mi nombre es Francisca Hernández Flores, actualmente asesora de la asignatura Estrategias para el Diseño de Intervenciones en la Enfermería, y tengo el gusto de presentarles el siguiente video educativo relacionado con la Unidad 1, cuyo tema versa sobre las intervenciones de enfermería y su vinculación con los diagnósticos de enfermería. La intención de este video es presentar la construcción metodológica de los diagnósticos de enfermería como elemento básico para la vinculación NANDA, NIC y NOC del plan de cuidados. Por tanto, el objetivo es explicar la construcción metodológica de los diagnósticos de enfermería. Iniciaré de manera introductoria con un breve recordatorio sobre el proceso de enfermería, resaltando la fase de valoración y centrando la atención en la fase de diagnóstico, los tipos de diagnósticos, su construcción metodológica como elemento base para la vinculación de la taxonomía NANDA, NIC y NOC, pues un diagnóstico de enfermería correcto coadyuva en las estrategias para el diseño de intervenciones en el cuidado de la persona, la familia o la comunidad. Sin más preámbulo, daré inicio al tema que nos ocupa en esta ocasión. En este diagrama les muestro el proceso de enfermería con sus 5 etapas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Aunque llevan un determinado orden, sabemos que durante la aplicación, todas las etapas contribuyen de manera dinámica a la satisfacción de las necesidades de la persona. De acuerdo con Iyer, el proceso de enfermería se caracteriza como intencionado, sistemático, dinámico, interactivo y flexible. Tiene una base teórica y filosófica para obtener información e identificar los problemas de salud del individuo, la familia y la comunidad. Continuando con Iyer, el proceso de enfermería es un método de trabajo que permite establecer las intervenciones independientes e interdependientes en el proceso de vida, la enfermedad y estar sano, con compromiso y responsabilidad, motivo por el cual exige la competencia profesional para el cuidado, demanda un ejercicio crítico, reflexivo y constructivo. En el mismo sentido, el proceso de enfermería promueve los cuidados individualizados, humanísticos, centrados en objetivos y resultados eficaces. Impulsa continuamente a que enfermería examine lo que hace en su labor diaria y a plantearse cómo mejorarla. En la primera fase de enfermería es la valoración, misma que promueve el pensamiento crítico, análisis, síntesis y juicio crítico, una vez que se realiza la recolección de datos en la persona. La valoración ofrece una sólida base para la atención individualizada, por lo que considero y me ha funcionado es realizar por lo menos 2 valoraciones, una general y otra específica. La valoración general se realiza a través de patrones funcionales, 14 necesidades, aparatos y sistemas, entre otras. La valoración específica ayuda a focalizar los problemas o alteraciones identificados en la persona como signos y síntomas durante un periodo de tiempo, no simples incidentes. Se deben mencionar fechas o periodos en que se presentan las alteraciones. No se deben emitir juicios clínicos con información incompleta. Por ejemplo, si la persona presenta estreñimiento, se debe indagar desde cuándo lo padece, cuál es su patrón habitual, entre otros. Por ello, es fundamental
usar los métodos de exploración física, tales como la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, así como escalas de valoración, que hoy en día son múltiples, como escala análogo-visual, escala de Braden para evaluar úlceras por presión, escala de Glasgow, Bartel, etc. Así como las guías de práctica clínica, donde se rescata la investigación de enfermería basada en la evidencia. Los catálogos de PLACES, que están disponibles en los servicios de las unidades hospitalarias, ya sea en duro o en electrónico. Dado que una buena valoración es un soporte para validar el diagnóstico de enfermería y las demás fases del proceso de enfermería, con la intención de satisfacer las necesidades en la persona. La segunda fase del proceso de enfermería es el diagnóstico. De acuerdo con Iyer, un diagnóstico es básicamente una exposición que identifica la existencia de un estado no deseable, motivo por el cual el profesional de enfermería es responsable del diagnóstico y tratamiento de las respuestas humanas a problemas de salud reales y potenciales. Según Wilkinson, el diagnóstico de enfermería es un concepto conciso que describe las condiciones del paciente observadas en la práctica, motivo que nos lleva a jerarquizar los diagnósticos de acuerdo a la prioridad del problema y en consenso con el paciente. Identificamos 4 tipos de diagnósticos de enfermería, según Nanda: diagnósticos reales, diagnósticos de riesgo o potenciales, diagnósticos de salud o bienestar y diagnósticos de promoción a la salud. El establecimiento de los diagnósticos de enfermería contribuyen a la satisfacción de las necesidades de la persona. Al momento de la elaboración de los diagnósticos de enfermería, es frecuente cometer algunos errores metodológicos en su construcción, motivo por el cual les presento algunas reglas metodológicas que facilitarán dicha elaboración. En un diagnóstico real se identifican 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias. También podemos identificar con un lenguaje reconocido 2 conectores: el relacionado con y el manifestado por, identificados en color coral. La etiqueta diagnóstica se selecciona basándose en 2 características. La primera es la definición de la etiqueta diagnóstica, que debería transmitir una combinación de las características definitorias y los factores relacionados. Es decir, que los factores relacionados y las características definitorias deben estar incluidos en la etiqueta diagnóstica que se seleccionó. La segunda, el diagnóstico seleccionado es el término junto con las características definitorias y los factores relacionados que encajan con los datos obtenidos en la fase de valoración. Es decir, que tanto las características definitorias, los factores relacionados y la etiqueta deben de ser congruentes con los datos recabados durante la valoración. Ahora bien, los factores relacionados indican qué debería cambiar para que el paciente recobre una salud óptima y, por tanto, ayudan a seleccionar las intervenciones de enfermería efectivas. Para el diagnóstico de intolerancia a la actividad, cuyo factor relacionado es el reposo en cama y la debilidad generalizada, las actividades de enfermería, junto con la ayuda de la persona, tendrán que estar enfocadas a la movilidad y fortalecimiento de sus piernas. En los diagnósticos de riesgo o potenciales se van a identificar 2 elementos: la etiqueta diagnóstica y el factor de riesgo. Se usa el conector relacionado con, como se muestra en el ejemplo, riesgo de traumatismo, que es la etiqueta diagnóstica,
relacionado con, si es un adulto mayor, podría mostrar los siguientes factores de riesgo: baja visión, alteraciones del equilibrio. Es fácil identificar las etiquetas diagnósticas de riesgo, ya que siempre inician con la palabra riesgo, como en los siguientes ejemplos: riesgo de caídas, riesgo de confusión aguda, riesgo de baja autoestima situacional y así sucesivamente. Mientras que en los diagnósticos de salud o bienestar también se van a identificar dos elementos. La etiqueta diagnóstica, se utiliza el conector manifestado por y las características definitorias. Como en el ejemplo, disposición para mejorar la religiosidad, manifestado por, solicita reconciliación y perdona hijo. Las características definitorias son las claves que describen las conductas del paciente, tanto las observadas por el profesional de enfermería, que son los datos objetivos, como las expresadas por el propio paciente y su familia, considerados como datos subjetivos. Después de valorar a una persona, los profesionales de enfermería ordenan las características definitorias en patrones significativos que los alerten de la posibilidad de que la persona tenga algún problema. Por lo general, la presencia de 2 o 3 características definitorias confirman un diagnóstico de enfermería. En los diagnósticos de promoción a la salud se pueden identificar 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias, así como los conectores relacionado con y manifestado por. Un diagnóstico de promoción de la salud es un juicio clínico sobre la motivación y el deseo de una persona, familia o comunidad para aumentar su bienestar y actualizar su potencial de salud, expresado por su disposición para mejorar conductas específicas de salud, tales como la nutrición o el ejercicio. Pueden usarse en cualquier situación de salud y no requieren un nivel específico de bienestar, como en los diagnósticos de salud. Esta disposición se apoya en las características definitorias. Las intervenciones se seleccionan de acuerdo con la persona, la familia o la comunidad para asegurar al máximo su capacidad para alcanzar los resultados deseados. La etiqueta diagnóstica nos indica cómo se deberá realizar la construcción de un diagnóstico de promoción. A continuación les presento 3 ejemplos de diagnósticos de promoción. El primero se compone de la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y se usa el conector relacionado con. En el segundo ejemplo, se pueden identificar los 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias. Se usan los conectores relacionado con y manifestado por. Y en el tercer ejemplo, se identifican 2 elementos: la etiqueta diagnóstica y las características definitorias, y se utiliza el conector manifestado por. Por lo anterior mencionado, el profesional de enfermería utiliza la definición y las características definitorias del diagnóstico para validar el diagnóstico de enfermería. Una vez determinado el diagnóstico, los factores relacionados o los factores de riesgo, se crea un plan de cuidados. Cada plan de cuidados incluye una etiqueta diagnóstica, la definición de esta etiqueta y las características definitorias, los factores relacionados o factores de riesgo, las sugerencias de uso, los resultados NOC, objetivos o criterios de evaluación y las intervenciones NIC y las actividades de enfermería. Las etiquetas diagnósticas están ordenadas alfabéticamente para facilitar su localización. Su redacción facilita la ubicación en el libro Nanda. El concepto clave es
la palabra de la etiqueta. Regularmente no hay problema para su localización. Después de elaborar los planes de cuidados, lo conducente es dar continuidad y redactar qué sucedió durante la planeación, la ejecución y la evaluación, considerando que la evaluación también es un proceso continuo y sistemático, útil para analizar el proceso de enfermería y evaluar la calidad de los cuidados. Es decir, si los objetivos no se logran, se evaluará cada parte del plan de cuidados, por lo que esta última fase del proceso de enfermería determina la eficacia de los cuidados y se comparan los datos de la valoración para determinar si fueron eficaces o no las intervenciones. Recapitulando, podemos decir que el proceso de enfermería es una herramienta para el pensamiento sistemático, crítico, reflexivo y constructivo para obtener información e identificar los problemas del individuo, la familia y la comunidad con el fin de valorar, diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar el cuidado de enfermería. La fase de valoración favorece la recolección de datos en la persona, en la familia o comunidad, promueve el pensamiento crítico, reflexivo y ofrece una base sólida para la atención individualizada. Se deben realizar por lo menos 2 valoraciones, una general y otra específica. Además, es un soporte para validar las fases del proceso de enfermería. Los diagnósticos de enfermería, según la NANDA, se clasifican en 4 tipos: diagnósticos reales, diagnósticos de riesgo o potenciales, diagnósticos de salud o bienestar y diagnósticos de promoción a la salud. Las consideraciones metodológicas para la elaboración de los diagnósticos de enfermería son: en los diagnósticos reales se identifican 3 elementos: la etiqueta diagnóstica, los factores relacionados y las características definitorias. Se pueden utilizar los conectores relacionado con y manifestado por. En los diagnósticos de riesgo se identifican 2 elementos: la etiqueta diagnóstica y el factor de riesgo. Se usa el conector relacionado con. En los diagnósticos de salud o bienestar se utilizan 2 elementos: la etiqueta diagnóstica y las características definitorias, y se usa el conector manifestado por. Y en los diagnósticos de promoción a la salud se pueden identificar 3 o 2 elementos según especifique la etiqueta diagnóstica, por lo que sugiero poner mucha atención en la presentación que hace la NANDA en su libro. Para profundizar en torno a lo anterior presentado, les sugiero revisar las referencias bibliográficas mismas que he recuperado para la presentación de este video. También pueden leer de manera independiente otra literatura que pueda ampliar el contenido aquí mencionado. Estoy segura de que les será de utilidad. Por su atención, gracias. Continuemos con la siguiente unidad relacionada con los fundamentos de la filosofía. Mucho éxito.